La siguiente historia lleva por título El familiar. Entró al galpón donde estaban los catres. Ahí descansaban después de las largas jornadas de trabajo. Se cambiaría de ropa después de un baño reparador e iría al pueblo para dar una vueltita. La vuelta del perro, como se dicen. Una vuelta para distraerse un poco. Preparaba sus cosas cuando escuchó un sollozo que lo intrigó, por lo que agudizó sus oídos y se dispuso a buscar el origen de aquel casi llanto lastimero. ¿Qué pasa, mi amigo? Preguntó don Juan a uno de sus compañeros que, agachado en un rincón, escondiendo la cabeza entre sus brazos, intentaba que nadie lo escuchara. Nada. No me siento muy bien. Aquí estoy, llorando por la distancia, pues. Se excusó Zenón, secándose apresurado sus lagrimones. Zenón era salteño y por los azares de los trabajadores golondrinas, ahora se encontraba en este obraje catamarqueño. Era trigueño y no muy alto, delgado y con las manos encalladas por tantos años de trabajos pesados. Era casado con una trigueña petiza llamada Guadalupe, que lo extrañaba horrores cuando no estaba con ella y sus 3 hijas. Pues, vamos. Soy medio opa, pero no tanto. ¿Qué pasa? Insistió don Juan, sentándose a caballito en una silla que había arrimado. Zenón respiró honda y lastimosamente, y con la mirada perdida en un paisaje lejano, le contestó: Hoy me toca a mí limpiar el galpón del fondo. ¿Qué? Se sobresaltó don Juan. Y bueno, esperemos que no sea verdad todas las cosas que dicen, pues. ¿Qué sé yo, Juan? Si me voy a morir, no hay de otra. Pero la Guadalupe y mis niñas, ¡ay, qué suerte la mía! Se lamentó Zenón, casi llorando. Ambos quedaron pensativos, con las cabezas bajas, sin encontrar solución aparente. No te preocupes, Zenón. Yo voy por vos. Yo voy a limpiar ese galpón, le dijo calmadamente don Juan después de unos minutos. Pero ¿qué decís? ¿No pensás en tu familia? Ellos van a estar bien. Aparte, tengo una curiosidad por saber qué pasa en ese galpón negro al que no podemos entrar, pues. Comentó don Juan, casi entusiasmado por lo que iba a enfrentar. Los Padilla eran gente acaudalada, nadaban en dinero, tenían hectáreas de tierras, varias casas en Tucumán, Catamarca y La Rioja. Cultivaban casi de todo y siempre tomaban obreros golondrinas para distintas cosechas. En uno de sus campos tenían unas barracas donde los obreros podían quedarse hasta que pasaran las cosechas, pero había uno especial, uno que intrigaba a todos.
alejado y solitario, apartado de todos los galpones. Altanero y terrorífico se veía el galpón negro, con enormes cadenas, con sus candazos gigantes que impedía que cualquier curioso saciara su curiosidad de ver en su interior. Todo perfectamente cerrado, con sus ventanas tapiadas y un cartelón que rezaba: no entrar. Y para colmo, todos los años un obrero era enviado al anochecer a limpiar aquel galpón. Y por coincidencia, el obrero se marchaba temprano en la mañana siguiente, sin despedirse, sumando más misterio a ese galpón negro. Y encima ahora le tocaba a Zenón, el amigo de don Juan. Las últimas horas de la tarde pasaron pesadamente, rodeados con nervios y un cierto recelo. La oración llegó y encontró a ambos obreros sentados juntos a un fogón, tomándose unos mates. Don Juan miró las llaves del galpón en su mano y le dedicó una larga mirada a aquel galpón negro. Se puso de pie sin dejar de mirarlo, y cuando quiso emprender el camino, una mano lo sujetó. «¡Juan!», se escuchó con voz quebrada. Era Zenón, que intentaba detenerlo, pero el miedo lo envolvía. Don Juan palmeó su mano de forma fraternal y lo miró tranquilamente. No hubo palabras, no se necesitó. Con las miradas se dijeron todo. Don Juan abrió las pesadas puertas. Una oscuridad interior lo embargó, una oscuridad total. ¿Y estos creen que uno es tan tonto para creer que venimos a limpiar así? ¿Ah? Pensó, sonriéndose de costado. Un rugido grave se escuchó en el fondo del galpón, un rugido amenazante. Don Juan no titubeó, solo entró y cerró tras de sí las enormes puertas negras. Con paso cauteloso comenzó a entrar. Sacó de la cintura su facón amigo, ese cuchillo grande, recto y puntiagudo que todo gaucho utiliza. Desde el fondo de esa negrura intensa, de golpe, unos ojos rojos refulgieron con un brillo malévolo. A los pocos segundos, aquel fulgor comenzó a acercarse junto al sonido pesado de unas patas enormes. Unos pasos que se aceleraban casi como una corrida hacia él. Don Juan se puso en guardia esperando la llegada de esa cosa y apretó con firmeza su cuchillo, su gran facón. Y un enorme familiar negro se le venía encima. Un enorme perro negro, más grande que un oso. Un rottweiler del tamaño de una casa, con sus colmillos filosos de los que se descolgaba una catarada de babas acuosas de una mandíbula ancha y cuadrada, con unas patas inmensas, con garras punzantes. «Cretinos ricos, siempre haciendo pactos con el familiar. ¡Ah! Y nosotros los pobres tontos que tenemos que alimentarlos. ¡Ah! ¡Cretinos ricos!»,
comenzó en voz alta don Juan, y sin titubear se avecinó sobre aquel ser enorme como si no fuera una cosa espectral, como si fuera un pequeño perro con el que iba a jugar, con la sonrisa del lado dibujada en su rostro. Una lucha atroz se desató. Golpes y zarpazos, estocadas certeras. La hoja del facón bendecido se blandía en el aire de un lado a otro. Heridas, sangre, un sinfín de golpes de huesos chocando. Los quejidos de dolor se escuchaban desde afuera, de don Juan por los zarpazos, del familiar por los embistes del facón bendecido. Los trabajadores esa noche no pudieron dormir, escuchaban el incesante combate, y Zenón, con los oídos tapados para no escuchar, mirando fijo el galpón negro, con una lágrima nerviosa en el párpado inferior de uno de sus ojos marrones. Las horas pasaron y el amanecer inevitablemente llegó, cumpliéndose un plazo. Los ojos de Zenón se iluminaron cuando vieron abrirse las enormes puertas y salir, todo magullado y cansado, pero con vida, a su amigo Juan. A mí no me va a comer ninguna mascota del mandingue, pues. Yo se los dije. Aquí estoy, dijo sonriéndose don Juan. Al año siguiente, don Juan pasó a causa de otro trabajo a caballo por el mismo lugar, pero todo estaba en ruinas. Aquel campo fértil, árido, estaba descuidado. Los galpones desvencijados, caídos como si no hubiera pasado solo un año, sino décadas de abandono. Un deterioro acelerado para un imperio agrario. Y el galpón negro ya no infringía miedo, solo lástima. Alguien le dijo que los dueños quebraron y en pocos meses fueron muriendo en accidentes muy extraños. Los hijos, únicos sobrevivientes, por temor, se fueron lejos, huyendo de una maldición paternal. Don Juan, desde lejos, montado en su caballo, dio una larga mirada a todo el lugar. Recordó aquellos días, a su amigo Zenón. Se sonrió de costado y antes de continuar su viaje pensó en voz alta. Cretinos ricos, haciendo pacto con el diablo.